Muy buenas, peña de YouTube. Bienvenidos a este humilde canal en el que de vez en cuando comparto de forma altruista los conocimientos que he ido adquiriendo con el tiempo de forma autodidacta dentro del ámbito de Premiere. Y lo que hoy os traigo es lo que yo he denominado como efecto o animación pop-up. ¿Animación pop-up? ¿Pop-up? 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 ¿Qué es eso del efecto pop-up? Bueno, lo que yo conozco como efecto pop-up vendría a ser lo que hace este objeto. O estos otros. Si después de haber visto estos ejemplos no tenéis claro a qué me refiero, vamos a irnos de nuevo al primer objeto que hemos mostrado y veréis que, en este caso el corazón, aparece en pantalla yendo de menor a mayor tamaño. Pero antes de alcanzar un tamaño estable, primero hace como un efecto rebote. Ahí se aprecia, vamos a verlo de nuevo. ¿Veis? Es como que palpita, por eso elegí un corazón. Bien, ¿cómo se consigue eso? Pues para vuestra información es bastante sencillo, y con unos simples keyframes podemos hacer unas animaciones tan interesantes como las que habéis visto en los ejemplos. ¿Cómo vamos a proceder? Pues abrimos aquí una nueva secuencia. Bueno, lo primero quiero que os fijéis en cómo está distribuida la interfaz de mi proyecto. Esto es algo que ya expliqué en el vídeo anterior y decía el por qué veía conveniente distribuir las ventanas de la forma que están aquí. Lo primero que vamos a hacer es venirnos aquí y en la carpeta que tengo aquí llamada colores, donde básicamente lo que tengo son fondos de un color determinado, en este caso blanco, lo traigo para acá. Y seguidamente nos venimos a la carpeta de iconos y vamos a coger en este caso pues el corazón. Clicamos en él y vemos que tiene un tamaño de escala 100 con su posición justo en el centro de la pantalla, como podemos ver. Y queremos hacer la animación que hemos dicho, pues nos vendríamos aquí dentro de la pestaña controles de efectos a la variable movimiento. Nos vamos a escala, creamos un keyframe y unos segundos después otro keyframe. Vamos a acercarnos más y sabemos que este va a ser su tamaño final, que es escala 100. Nos venimos al principio y le marcamos escala 0. El efecto que tendríamos ahora mismo sería este, pero no hace ese rebote, simplemente lo que hace el corazón es crecer de tamaño. Pero cuando llega a 100 el corazón hace ¡pac! Y se queda ahí, tal cual. Es una animación un tanto rígida, ortopédica. ¿Cómo resolver esto? Pues para ello lo que vamos a hacer es venirnos acá a este angulito que hay aquí, le clicamos y estas líneas raras que hay aquí creo que se llaman curvas de velocidad o de animación. Bueno, creo que el nombre da un poco igual, pero en definitiva, para ver más en detalle lo que vamos a hacer aquí, voy a acercarme de forma que veamos estas líneas de forma más clara. Esto es una línea y esta de abajo es otra. Fijémonos primero en esta de aquí, en esta línea diagonal. Si os dais cuenta, conforme voy avanzando frames, poco a poco, el tamaño de escala va variando. Y va variando de forma lineal. Si os fijáis, empieza en 0, el siguiente es 9,1, el siguiente es 18,2 y el siguiente es efectivamente el resultado de la suma de 18,2 más 9,1, que es 27,3. El siguiente valor será 27,3 más 9,1, que da como valor este. Y así sucesivamente se va sumando todo el tiempo a cada frame el mismo valor. Por eso es un valor lineal. Y por eso, cuando clicamos aquí en este keyframe y pulsamos botón derecho, nos viene marcada esta opción que dice lineal. Pero podemos marcarle otras muchas opciones. En este caso vamos a darle a suavizar entrada. Y veis, el recorrido que hace ahora la línea no es una línea recta, sino una curva. Y la línea de abajo, que es la línea de velocidad, también ha cambiado. Aquí tenemos ahora, saliendo de este keyframe, una manecilla con la cual podemos manipular la curva. Vamos a dejarla ahí una cosa. Y ahora vamos a ir al principio de nuevo de nuestra animación y vamos a ir frame a frame viendo cómo va evolucionando la escala. 12,1, de acuerdo, entonces ahora sería 24, 26, 40, 54, ¿veis? Ya no tiene una proporción lineal y de hecho, antes de llegar al keyframe final donde el valor es 100,
si nos venimos un frame antes, vemos que el valor es mayor de 100. Vamos a subir un poco más esta manecilla de acá para hacerlo más exagerado. ¿Veis? Antes de llegar al keyframe con valor 100, llega a un valor superior. Y si vamos un keyframe anterior, todavía es mayor. ¿Y qué resultado obtenemos en nuestra animación haciendo esto de acá? Pues fijaos en el corazón lo que hace cuando le doy al play. ¿Veis? Antes de llegar a su tamaño final estable, que sería 100, adquiere un tamaño mayor, dando como una sensación de rebote. Aquí el rebote queda algo ortopédico porque digamos que hemos exagerado mucho la curva y tendríamos que estirarla un pelín para acá. Vamos a ver cómo queda ahora. No queda mal. Ahora bien, ¿para qué sirve la curva de abajo? Bien, la curva de abajo es una curva que va a evolucionar en paralelo a la curva que tengamos arriba. Si manipulamos aquí nosotros nuestra manecilla, también va a cambiar la curva de abajo. Y si movemos esta otra manecilla, también nos va a variar la curva de arriba. Van conectadas una con la otra. En este caso, para este tipo de animación, lo más sencillo sería manipular esta curva, que es lo que queda más claro. Si manipulamos esta curva de aquí abajo, lo que estaríamos haciendo sería manipular la velocidad de la animación. Así, por ejemplo, vamos a exagerarla mucho hasta aquí. Este es el tope. Esta curva nos vendría a decir que la velocidad que adquiere nuestra animación en este punto es la velocidad máxima. Y conforme nos vamos acercando al último keyframe, la velocidad cada vez es menor, va desacelerando. No sé si se apreciará ahora cuando le demos al play. Ajá, sí que se aprecia. Tiene mucha velocidad al principio, de hecho de 0 a esto pasa solamente un frame. Y una vez superado este bache de aquí, podemos ver cómo nuestro corazón ya va variando su tamaño más poco a poco. Esto podría verse más claro si nos llevamos el último keyframe un poco más para acá, hasta aquí. Le damos al play. ¿Veis cómo va más despacio de cara al final? Una vez explicado esto, vamos a ir un poco más rápidos y vamos a hacer lo que es nuestra animación pop-up. Quedaría así una cosa. Bien. Ahora, de la misma forma que le hemos dado una animación de entrada, le podemos dar una animación de salida. Por defecto se me han creado estos keyframes acá que no se comportan de forma lineal. Como veis, tienen esta forma así como de relojito de arena o algo así. Seleccionamos ambos. Viene marcado como curva, pero vamos a darle al lineal. Y ahora ya tenemos una animación lineal de un frame a otro. Pero como lo que queremos es que nuestra animación de salida del corazón tenga también ese efecto de rebote, pues vamos a darle a suavizar. En este caso, en vez de entrada, salida, porque lo que queremos es que suavice desde el keyframe hasta el siguiente keyframe. Si le diésemos a suavizar entrada, estaríamos diciéndole a la animación que tiene que suavizar desde antes del keyframe hasta el keyframe. Puede ser un poco complicado de entender al principio, pero os acostumbraréis. Ahora, como hicimos antes en la entrada del corazón, lo que hacemos aquí con la manecilla es darle un valor algo superior a 100. De hecho, si avanzamos frames, vemos como el corazón crece un poquito hasta el valor de 105 para después ir al valor 0. Vamos a ver cómo quedaría la animación. En definitiva, tenemos un corazón que va de tamaño 0 a 100, pero antes de llegar a 100, digamos que se pasa de frenada y tiene que retroceder al valor 100. Y cuando el corazón se va, antes de ir al valor 0, se hace más grande para seguidamente hacerse pequeño. ¿Y cómo lo haríamos para que nuestro corazón se pasase de frenada 2 veces? Es decir, imaginaos que nuestro corazón va creciendo de tamaño, pero se pasa de grande y como se pasa de grande, se vuelve a hacer pequeño, pero se hace más pequeño de la cuenta y vuelve a hacerse grande hasta adquirir el valor 100. ¿Cómo se haría eso? Pues para ello bastaría con un keyframe más. Lo podemos poner aquí en valor 100. Y este de aquí en medio ahora, fijaos en lo siguiente. Si manipulo esta manecilla, estoy manipulando la curva que viene a partir del cursor. Y si manipulo esta otra manecilla, manipulo esta otra curva. Eso es porque las curvas que hay antes y después del keyframe son independientes. Pero si le clico al botón derecho y en vez de opción curva, que es como está, le marco curva continua, ahora las manecillas actúan en paralelo.
y si manipulamos uno de los extremos de la manecilla, el otro extremo cambia de forma opuesta. Es como si un extremo y otro estuviesen conectados. Como queremos hacer que nuestro corazón rebote 2 veces, vamos a manipular las manecillas de forma que hagan ese efecto. Vamos a ver qué efecto tendría esto en la animación. No está nada mal. Y para la salida haríamos exactamente lo mismo. Y así ya hemos conseguido darle a este corazón el efecto pop-up tan deseado. Pero esto no termina aquí. Como siempre, mis vídeos van a ser algo largos, porque yo siempre voy más allá. Fijaos en que si clico aquí donde pone movimiento, me marca el cuadro delimitador del objeto que tengo en la línea de tiempo, en este caso el corazón. ¿Y veis esto que hay acá? Eso es el punto de anclaje. De hecho, cuando pongo el cursor encima de él, me cambia de forma. Eso significa que el cursor ahora nos permitirá mover este punto de anclaje. Lo podemos poner donde queramos. Y diréis, ¿y esto para qué sirve? Bien, si avanzamos nuestra animación poco a poco, veréis que el corazón va creciendo de 0 a 100 desde su punto central, que es este. ¿Qué pasaría si ahora lo muevo de aquí a aquí, por ejemplo? Vamos al principio de la animación otra vez y vamos a avanzar poco a poco. ¡Ajá! ¿Veis que el corazón ya no crece desde el centro, sino que crece desde este punto de anclaje, el cual hemos movido? ¿Qué pasaría si lo muevo más para acá? Pues que la animación, si le volvemos a dar al play, habrá cambiado. Nuestro corazón viene desde acá, que es donde habíamos localizado nuestro punto de anclaje. Así pues, podemos hacer que nuestro corazón haga ese efecto rebote desde aquí, por ejemplo. Vamos a darle al play. Ajá. Y se marcharía igual. El hecho de poder posicionar este punto de anclaje donde nosotros queramos nos abre un sinfín de posibilidades para crear un montón de animaciones. Ahora bien, fijaos en cómo hemos creado esta animación. Ha sido a partir de la variable escala dentro de la sección movimiento, dentro de la sección vídeo. Pero esta animación puede realizarse con otro efecto que muchos conoceréis del vídeo anterior, que es transformar. Estaría muy bien que pudiésemos trasladar estos keyframes ahora al efecto transformar, pero no se puede. Por mucho que cojamos estos keyframes, los copiemos y los pretendamos copiar aquí dentro de la variable escala en el efecto transformar, no se puede. Si lo que queremos hacer es trasladar estos puntos que hemos generado aquí en el efecto transformar, la única forma que tenemos de hacerlo es empezar de cero. Creamos un keyframe acá, le doy a este triangulito para avanzar de keyframe, el cual me lleva hasta acá, lo que me permite crear otro keyframe aquí en el efecto transformar, avanzo de nuevo acá, le creo otro y así sucesivamente. Bien, para ver ahora el resultado que hemos obtenido, vamos a clicarle aquí para desactivar el efecto que hemos creado aquí dentro de la sección movimiento y así nos permitirá ver la animación que genera el efecto transformar por sí solo, que es, si no igual, muy parecido al efecto que habíamos conseguido manipulando los keyframes dentro del efecto movimiento. Y os estaréis preguntando, ¿de qué me sirve a mí generar estos keyframes dentro del efecto transformar? ¿Qué ventajas me da? Pues bien, la ventaja es la siguiente. Imaginaos que no tuviésemos el efecto transformar. Para ello lo desactivo y activo el del efecto movimiento. Imaginaos que nuestro corazón nos pareciese ahora demasiado grande y quisiésemos darle un tamaño más pequeño, pues decimos, vale, le damos tamaño 80, no, un tamaño así más o menos, así estaría bien. Pero, ajá, se nos ha creado otro keyframe aquí. Como dentro de la variable escala habíamos creado keyframes para generar la animación, en el momento en que variamos en otro punto de la línea de tiempo la escala, se nos genera un nuevo keyframe, lo que daría lugar a una animación que no queremos. Si queremos evitar esto, la mejor forma de conseguirlo sería creando nuestra animación dentro del efecto transformar. Ahora vamos a quitar aquí los keyframes
del efecto de la variable escala. Y si lo que queremos es transformar el tamaño de nuestro objeto, bastaría con que nos viniésemos aquí a la escala. Y como el efecto transformar es un efecto independiente, la animación seguiría siendo la misma. Y no solo eso, además del tamaño, podemos cambiar su posición. Y el efecto pop-up seguiría siendo el mismo. De esta forma podríamos crear varios clips de nuestro corazón, cambiar la posición o incluso el tamaño de cada uno de ellos, para hacer así una composición como esta. O ya puestos, hacemos algo más bonito, tal que así. Pero el efecto transformar, además de ventajas, también tiene desventajas, y tienen que ver principalmente con el punto de anclaje. Como veis, al igual que dentro de la sección movimiento, en el cual teníamos el punto de anclaje, aquí dentro del efecto transformar también nos aparece el punto de anclaje, pero funciona de una forma bastante menos intuitiva. Pero no os preocupéis porque, aunque al principio puede ser bastante lioso, espero explicarlo bien. Ahora, dentro del efecto transformar, cuando pasamos el cursor por encima del punto de anclaje, el cursor no cambia de forma, pero sí que podemos moverlo. Y atención a lo que ocurre ahora mismo. ¡Oh! En cuanto hemos movido esto, hemos movido el corazón, pero no queríamos hacer eso, queríamos mover solamente el punto de anclaje. ¿Por qué se mueve el corazón? De hecho, ahora tenemos como dos puntos, cuando solo debería haber uno. Si muevo este, muevo el corazón, y si muevo este otro punto, también muevo el corazón, pero en el sentido que quiero. Sin embargo, si muevo este hacia la derecha, el corazón se mueve hacia la izquierda, y viceversa. Bien, si os fijáis, cada vez que movemos este punto, si observamos en la ventana de controles de efectos, lo que estamos moviendo es el punto de anclaje. Y sin embargo, cuando movemos este otro punto, lo que estamos variando son los valores de posición. Y saber esto ahora nos ayuda a entender lo que está pasando aquí. Sinceramente, desde mi punto de vista, no. La mejor forma de entender cómo funciona el punto de anclaje dentro del efecto transformar es asumiendo que el punto de anclaje está formado por dos puntos realmente. El punto 1, este primero que hemos movido, y el punto 2. ¿Qué pasa si queremos que nuestro punto de anclaje, en vez de estar en el centro del corazón, esté aquí, en la puntita de abajo? Pues lo que tendríamos que hacer es mover el punto 1 hasta hacer coincidir la punta del corazón con el punto 2. Y seguidamente mover el punto 2 hasta donde está el punto 1. Más o menos ahí, no hace falta que sea perfecto. Y veamos cómo es la animación ahora. ¿Veis? ¿Qué pasaría entonces si quisiésemos el punto de anclaje aquí? Pues moveríamos el punto 1 hasta hacer coincidir el punto 2 con la parte del corazón que queremos. Y ahora movemos el punto 2 hasta hacerlo coincidir con el punto 1. Sí, es un poco lioso, lo sé, pero es la única forma que he encontrado más sencilla para manipular este punto de anclaje en el efecto transformar. Ahora vamos a ver el efecto y efectivamente el corazón aparece desde este punto de anclaje. ¿Qué pasaría si quisiésemos el punto de anclaje fuera del corazón? Más o menos estaría ahí, a esta distancia del punto 2, y movemos el punto 2 ahora hasta hacerlo coincidir con el punto 1. Y el efecto sería el siguiente. ¿Qué pasa si queremos mover ahora el punto de anclaje al centro del corazón? Pues movemos el punto número 1 para hacer coincidir más o menos el centro del corazón con el punto 2. Y ahora movemos el punto número 2 hasta hacerlo coincidir con el punto 1. Y más o menos ahí estarían en el centro. Y el efecto transformar tiene otra desventaja. Bueno, para mí es una desventaja. Realmente debería ser una ventaja. Porque algo que tiene este efecto transformar y que no tiene el efecto de movimiento es el ángulo de obturación. Podemos variar el ángulo de obturación para hacer que nuestra animación tenga un efecto cinético. Es decir, ¿qué pasa si le pongo un valor de 200 al ángulo de obturación? Fijaos en el corazón, se vuelve como borroso. Eso es algo que queda muy bien en las animaciones, las hace mucho más fluidas, más realistas. Pero en mi caso, como ya he dicho, algo que debería ser una ventaja se convierte en desventaja. Y es que, si muevo el cursor, me doy cuenta de que el corazón ahora me aparece desde allí.
cuando mi punto de anclaje lo había colocado en el centro. ¿Y esto por qué pasa? No sé si os ocurrirá a vosotros, pero a mí me viene ocurriendo con Premiere desde la versión 2019, no sé si incluso anterior, y el caso es que cuando pongo el valor de ángulo de obturación a 0 de nuevo, el corazón aparece desde el centro. Entonces, ¿cómo consigo yo darle este efecto cinético sin que el corazón se me vaya a otra posición que yo no quiero? Algunos estaréis pensando, pues le puedes colocar un efecto de desenfoque de movimiento, desenfoque gaussiano. Yo, tras probar varias cosas, con la mejor solución que he dado ha sido, de nuevo, recurrir a los gráficos esenciales. De esta forma, traemos el cursor para acá y creamos un texto random, podemos poner corazón. Ahora tenemos aquí en la ventana de gráficos esenciales esta ventanita con el texto en cuestión y podemos trasladar dentro de esa ventanita nuestro objeto, que es el corazón. Podemos incluso ahora eliminar el texto y se quedaría nuestro corazón ahí. Y no solo eso, sino que la animación que hemos creado en este otro clip, a partir del efecto transformar, la podemos trasladar copiándola y pegándola a nuestro gráfico esencial, de forma que si reproducimos el clip tenemos exactamente lo mismo, con la ventaja de que ahora, si me vengo al ángulo de obturación y le doy un valor de 200 por ejemplo, ¡ja!, ya no se me mueve del sitio. El corazón permanece en el centro, que es donde quiero que esté, pero con este efecto cinético. También hay otra desventaja del efecto transformar que posiblemente os hayáis dado cuenta cada vez que le damos al play, y es que cuando el valor de escala tiene un valor 0, la pantalla se vuelve a negro. Lo que yo hago es darle un valor de 0,1 y si nos venimos al principio del clip veréis que teniendo un valor 0 el corazón aparece aquí como si estuviese en valor 100, pero no es así. Sin embargo, avanza un frame y me encoge el corazón. Entonces la forma de solucionarlo sería, al igual que antes, marcarle valor 0,1. De esa forma, cuando le damos al play, ya no hay ningún frame que va a negro ni ninguna cosa rara en nuestra animación. Y sí, podréis pensar, joder, es que esto del efecto transformar es un rollo, hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Y sí, estoy de acuerdo. Pero una vez se resuelvan todos esos problemas, lo que podemos hacer es, tras haber creado nuestra animación, venirnos al efecto transformar, pinchar al botón derecho y guardar ajustes preestablecidos. Podemos ponerle el nombre que queramos, en nuestro caso sería pop-up, y podemos elegir entre estos tres tipos. El de escala adaptaría nuestra animación a la duración del clip, no lo suelo recomendar porque digamos que nuestra animación durase un segundo. Si la colocamos en un clip que dura 10 segundos, nuestra animación será más lenta, y no es eso lo que queremos. Así que yo lo que suelo hacer es o bien anclar los primeros frames al punto de entrada del clip, o anclar los últimos frames al punto de salida del clip. Se le puede añadir una descripción y una vez se le da a aceptar, el ajuste preestablecido se nos guardaría dentro de la pestaña Efectos, dentro de la carpeta Ajustes preestablecidos. En mi caso, pues tengo aquí ya unos cuantos efectos creados. Aquí creé una carpeta que se llama Pop-up, donde tengo todos los efectos pop-ups diferentes que he ido creando con el tiempo. Y la forma de utilizar esto pues es tan simple como, por ejemplo, coger un objeto hasta nuestra línea de tiempo, en este caso esta flecha, la cual es enorme, así que vamos a darle un tamaño de 28 por ejemplo. Nos iríamos a efectos y dentro de la carpeta de ajustes preestablecidos buscaríamos nuestra animación de pop-up, en este caso por ejemplo esta, y la arrastraríamos hasta el clip que hemos metido en la línea de tiempo. Soltamos y ya tendríamos esta animación. ¡Ajá! Tan sencillo como eso, y son ajustes preestablecidos que podemos arrastrar tanto a clips de vídeos como de fotos, objetos y clips de gráficos esenciales. Una gran ventaja de usar gráficos esenciales es que, una vez creado nuestro gráfico esencial, podemos incluir en esta ventanita tantos objetos como queramos. En este caso podemos sustituir el corazón por la flecha. Y ahora, como la flecha es demasiado grande, lo que tendríamos que hacer es clicar donde pone flecha y variar su escala hasta que adquiera el tamaño que nosotros queramos.
Y como el efecto transformar es independiente, pues tendríamos el efecto pop-up deseado, pero con este otro objeto. Además, gracias a estar utilizando clips de gráficos esenciales, podemos añadir textos como por ejemplo, vamos a darle una forma chula, y ahí tendríamos el texto. Si queremos que el efecto transformar también afecte al texto, lo que tendríamos que hacer sería subir el efecto encima del texto. Y le damos al play, y ahí tendríamos el efecto pop-up tanto con la flecha como con el texto. Si quisiésemos cambiar el punto de anclaje del efecto transformar, si clicamos aquí dentro del efecto transformar, veremos que el punto de anclaje está en el centro, pero lo podríamos traer aquí, en la punta de la flecha. ¿Cómo lo haríamos? Pues como he explicado antes, moviendo el punto número 1 de forma que la punta de la flecha coincida con el punto número 2 y luego mover el punto número 2 hasta hacerlo coincidir con el punto número 1. Y así quedaría esta animación. Y otra vez, si copiamos este clip en la línea de tiempo y nos traemos otro objeto hasta esta ventanita, podemos sustituirla por la flecha, variamos su tamaño y el texto podríamos decir llama aquí. Y el efecto sería el mismo, pero con un objeto diferente. Y hasta aquí el vídeo de nuestra animación pop-up, al menos de momento, porque esto vendría a ser como una primera parte en la que explico las bases para crear este efecto, pero hay que tener en cuenta que luego, gracias a los gráficos esenciales, podremos hacer con esta misma animación pop-up otras animaciones más complejas como las que se muestran a continuación. Están muy chulas, ¿verdad? Pues esto ya lo dejaremos para el siguiente vídeo, porque para crear estas animaciones tenemos que profundizar más en la filosofía de los gráficos esenciales. Un berenjenal que puede ser bastante lioso si no estamos acostumbrados. No es que sea difícil, pero hay que tener las cosas muy claras. Ahora solo decir que muchas gracias por ver este vídeo, espero que hayáis aprendido algo nuevo y ya sabéis, si tenéis cualquier duda podéis escribirme en los comentarios. Un saludo, peña de YouTube, ¡hasta otra!